Durante mucho tiempo, el cuerpo humano fue observado como un mecanismo, pero rara vez se le contempló como un enigma. No obstante, existió un hombre que no lo percibía como simple materia, sino como una manifestación de luz, conciencia y vibración. Su nombre era Ancaras, y fue señalado como excéntrico, blasfemo, incluso como alguien que había vencido a la muerte. No porque continuara con vida eternamente, sino porque sostenía que lo que llamamos muerte era solo otro patrón mental. Un manuscrito atribuido a él fue resguardado en una biblioteca oculta dentro del monasterio de Abelión. Según ciertos relatos, desapareció la misma noche en que una extraña luminosidad dorada extinguió las antorchas del lugar. Desde entonces, no se volvió a tener noticias de Ancaras. Lo único que quedó fue un documento, un diagrama, un secreto vedado, no para revertir la edad del cuerpo, sino para despertar desde la conciencia. Se dice que quien lo ha leído nunca vuelve a reconocerse del mismo modo frente al espejo, pues comprende que el reflejo no muestra el cuerpo, sino la interpretación que uno tiene de él. El contenido de esas páginas traza una ruta hacia la transformación profunda del proceso de envejecimiento, no mediante intervenciones externas, sino reconfigurando las creencias inconscientes. En ella se habla de despertar una inteligencia biológica dormida, de redescubrir la capacidad natural de restauración, de alimento sin tiempo, y de sanar sin depender de estímulos externos. No se trata de un simple relato, sino de una reestructuración interna. Una apertura que proviene desde lo más íntimo del ser. Capítulo 1. El cuerpo recuerda. Las claves invisibles del rejuvenecimiento. El desgaste no proviene necesariamente del paso del tiempo, sino del abandono del recuerdo. Cuando era pequeño, mi abuela solía repetir que el cuerpo conservaba verdades que la mente ya había olvidado. En ese entonces, pensé que hablaba de marcas, de viejas dolencias o cicatrices, pero con el paso de los años comprendí que se refería a algo más profundo. El cuerpo no olvida lo esencial, solo espera a que nosotros volvamos a sintonizar con ello. Mi nombre es Ancaras, y no nací con dones excepcionales. Fui frágil, me enfermé y envejecí antes de lo esperado, hasta que entendí algo que nunca me habían enseñado. El envejecimiento no es una condena inevitable, sino un código mal interpretado. Durante mucho tiempo creí que el desgaste era natural, que la piel debía ceder, que las células perdían su vigor por necesidad. Sin embargo, una experiencia lo transformó todo. En un monasterio apartado, habitado por monjes que vivían en silencio y ajenos a la edad, conocí a uno de ellos, de más de 100 años, cuyos ojos brillaban con la intensidad de un niño. Un día le pregunté cómo hacía para mantenerse así. Me respondió con calma: jamás acepté la idea de que debía deteriorarme. Aquella noche no pude dormir. Por primera vez, comencé a cuestionar el relato del mundo. Decidí escuchar lo que mi cuerpo decía, no lo que dictaba la ciencia. Comprendí que el envejecimiento no era consecuencia, sino una instrucción. A lo largo de la vida, el entorno moldea nuestra percepción del tiempo, palabras, rituales, diagnósticos, anuncios. Desde pequeños, se nos condiciona a entender la edad como pérdida. Nadie nos enseña que también es posible desprenderse de esa narrativa. Estudios recientes en el campo de la biología cuántica sugieren lo que sabios de épocas pasadas ya intuían: cada pensamiento genera una reacción química, y cada emoción emite una vibración que el cuerpo interpreta. Las células no responden a los genes de forma automática, sino a las señales que reciben, y esas señales provienen de nuestra conciencia. Por eso, dos personas con la misma edad pueden reflejar estados físicos completamente distintos. Algunos renuevan su vitalidad al enamorarse, viajar o liberarse de antiguas penas. No es magia, es transformación interior. La energía modifica el estado interno, y éste repercute en lo físico. El cuerpo se adapta a la imagen que sostenemos de nosotros mismos. Si día tras día uno se repite que ya es tarde, que los años pesan o que ya pasó la oportunidad,
el cuerpo obedece. Las células interpretan esas palabras como instrucciones y actúan en consecuencia. Pero cuando esa narrativa cambia, algo empieza a restaurarse. No de manera inmediata ni milagrosa, sino como quien vuelve lentamente al lugar del que nunca debió alejarse. Cuando empecé a hablarme de otro modo, cuando dejé de identificarme con un cuerpo y me reconocí como energía que lo habita, noté cambios, la respiración se volvió más serena. Los malestares se desvanecían por momentos y mi piel recuperó un brillo que creía perdido. Comprendí entonces que el cuerpo no desea envejecer, simplemente espera nuevas directrices. La ciencia moderna llama epigenética a lo que antes se conocía como memoria luminosa. Cada célula guarda tanto la historia biológica como la vibración de los pensamientos frecuentes. No se trata de poesía, sino de frecuencias reales. Existen registros de personas que, a través de la meditación profunda, han logrado activar mecanismos de regeneración celular. No es necesario aferrarse a explicaciones místicas. Basta observar a quienes han recuperado su salud sin una razón médica aparente. Para algunos eso es un milagro, para otros, es simplemente volver a recordar lo esencial. La sanación no es otra cosa que retornar a un estado anterior al miedo. Mientras la vida siga latiendo, hay millones de células prestando atención a lo que uno piensa, dice y siente. Si se les transmite cansancio, lo reflejarán. Si se les transmite renovación, responderán en consecuencia. El cuerpo es un ecosistema que reacciona a cada estímulo mental. Capítulo 2. La conciencia influye en tu biología. Cada idea que albergas es una semilla. Y tu organismo, un campo fértil donde esa semilla germina. Durante mucho tiempo creí que pensar era inofensivo, que los pensamientos flotaban sin dejar rastro. Luego descubrí que cada uno de ellos tiene peso, dirección y efecto. Lo que ocurría en mi interior solía quedarse en el silencio, como si no tuviera repercusiones. Estaba completamente equivocado. No lo descubrí a través de libros, sino cuando mi cuerpo comenzó a fallar. Fue una etapa sombría. La piel perdía su brillo, los órganos mostraban señales de agotamiento, y la medicina lo atribuía simplemente al paso del tiempo. Pero yo intuía que no era mi cuerpo el que estaba colapsando, sino mis pensamientos los que estaban drenando su vitalidad. Durante años repetí frases que parecían inofensivas: no soy suficiente, no tengo tiempo, es demasiado tarde. Pero esas palabras eran como cuchillas lentas, cortes silenciosos a los que mi biología comenzó a responder. Fue entonces cuando entendí algo fundamental: el cuerpo no diferencia entre lo que vives y lo que piensas con intensidad emocional. La química de una idea sentida es más potente que la genética. Diversos estudios revelaron que nuestras emociones generan neuropéptidos, pequeñas moléculas que circulan por todo el organismo llevando consigo el eco de lo que sentimos. El miedo altera el sistema inmunológico. El afecto estimula procesos de reparación. La tristeza constante debilita las funciones vitales. Y aquí yace un enigma profundo: no es necesario atravesar una tragedia para enfermar, basta con imaginarla una y otra vez. Para el cuerpo, no hay diferencia entre escapar de un depredador real o revivir una discusión pasada. Lo que piensas se convierte en realidad fisiológica. ¿Qué mensajes reciben tus células a diario? Muchas personas viven en piloto automático. Piensan sin observarse, se describen como si fueran estructuras averiadas. Dicen cosas como: siempre olvido todo, estoy agotado, ya no soy el mismo. El cuerpo no responde con debilidad, sino con obediencia, porque su diseño está orientado a adaptarse a la conciencia que lo habita. Algunos experimentos con agua mostraron que las moléculas reaccionan a las palabras, los sonidos y la intención. Si insultas al agua, ésta se desestructura. Si la bendices, adquiere belleza. Y si el cuerpo es en su mayoría agua, entonces también responde a esas vibraciones. El ADN no es un destino inamovible, es más bien un instrumento que tocas con tus pensamientos sin saberlo. Durante mucho tiempo se creyó que nacemos con un código biológico inalterable.
Hoy sabemos que el entorno puede modificar la manera en que ese código se manifiesta. Y el ambiente más decisivo no es el externo, sino el interno, tus pensamientos, tu diálogo contigo mismo, tu universo emocional. Cada vez que repites una idea con carga emocional, tu cuerpo la registra. Por eso, una afirmación vacía no produce efecto. Pero si pronuncias algo como estoy recuperando mi vitalidad con convicción profunda, se activan respuestas físicas, las hormonas cambian, el sistema inmune se fortalece, las heridas se reparan. Cuando comencé a transformar mi manera de pensar, no lo hice forzando nada. Fue un proceso de conciencia. No luché contra las viejas ideas, simplemente empecé a cultivar otras nuevas. Cada mañana, antes de abrir los ojos, me decía, mi cuerpo es energía en movimiento. Mi biología escucha. Hoy es un día para sanar. Al principio no sentí cambios, pero con el tiempo mi ritmo cardíaco se estabilizó, comencé a dormir profundamente y, meses después, sentía que algo en mí rejuvenecía. No fue un acto mágico, sino la coherencia entre pensamiento y creencia. El cuerpo sigue la dirección de la mente. Lo comprendí no como una teoría, sino como una experiencia. De niños, bastaba un instante de ilusión para que el cuerpo brillara, y bastaba una decepción para que se quebrara por dentro. El pensamiento es una corriente de energía, la emoción la potencia, y el cuerpo reacciona a esa frecuencia como si fuese música resonando en un templo. Hay una parte aún más sutil, pero igualmente real, el campo energético que rodea el cuerpo. Este mapa invisible también influye en la vitalidad y en los procesos de envejecimiento. No somos solo materia. Somos una forma de luz que habita la materia. Aunque no lo percibamos con claridad, existe una vibración que rodea al cuerpo físico, un campo que refleja más sobre nuestro estado que cualquier análisis clínico. Las antiguas culturas representaban este campo en sus iconografías sagradas sin entender del todo que, algún día, la ciencia moderna confirmaría su existencia. Hoy se sabe que no es un símbolo abstracto. Es una realidad medible que refleja el estado emocional, el nivel de conciencia e incluso el ritmo del envejecimiento. Descubrí su existencia casi por casualidad. Un hombre sabio de las montañas me pidió que permaneciera en silencio junto a un lago. Me dijo, no oigas el agua, escucha lo que hay detrás. En ese instante, sentí por primera vez una corriente suave rodeando mi piel, como una respiración que no venía de los pulmones. Me explicó que eso era el cuerpo energético, y que si está limpio, el cuerpo físico puede recuperarse. Si se fragmenta, el deterioro comienza. Durante años observé cómo personas con enfermedades sin causa aparente mostraban un campo alterado. Vi también cómo otros, aparentemente sanos pero sin vitalidad, irradiaban una energía opaca. Fue entonces cuando comprendí que el envejecimiento muchas veces no empieza en los órganos, sino en el campo que los envuelve. Somos electricidad viva. La ciencia lo empieza a afirmar, el cuerpo genera un campo electromagnético que puede medirse. El corazón, por ejemplo, emite una señal más intensa que el cerebro, y cada emoción modifica esa señal. Algunos lo llaman anatomía sutil, y proponen que cada órgano tiene una frecuencia específica. Las emociones que no se expresan tienden a quedarse alojadas en el cuerpo, formando bloqueos que interfieren con la energía. Lo viví en carne propia. Una pena guardada durante años generó una presión en el pecho que ningún examen podía justificar. Pero cuando empecé a trabajar en mi energía interna, ese dolor desapareció sin intervención médica. ¿Cómo saber si tu campo está equilibrado? No es necesario verlo. Basta con observar cómo te sientes. ¿Despiertas ligero o con carga? ¿Respiras con claridad o con confusión mental? ¿Tu cuerpo coopera o se resiste? Cuando el campo energético está limpio, el cuerpo funciona con más fluidez. Se mueve con mayor libertad, descansa mejor y se cura más rápido, no porque sea joven, sino porque no enfrenta interferencias. En ese espacio sutil, los centros energéticos, a veces llamados chakras, actúan como portales vivos de conexión interior. Aunque muchos los descarten, su influencia sigue siendo evidente en quienes los estudian desde una perspectiva integradora.
Aunque suelen considerarse ideas esotéricas, cada uno de estos centros representa funciones específicas del cuerpo y la mente. El primero está vinculado a la estabilidad y la supervivencia. El segundo se relaciona con el placer, la alegría y el movimiento. El tercero se asocia con la identidad y la fuerza interior. El cuarto expresa afecto, empatía y renovación. El quinto se conecta con la expresión y la autenticidad. El sexto con la percepción y la claridad interna. El séptimo con la dimensión espiritual. Cuando alguno de estos centros energéticos se bloquea, el cuerpo lo manifiesta físicamente. He observado rostros rígidos por el temor a comunicarse, espaldas encorvadas por la falta de seguridad y manos inquietas por deseos que no se atreven a ofrecerse. La energía no engaña, simplemente espera ser comprendida. Restablecer su flujo permite al cuerpo recordar su forma más pura. El proceso comienza en la quietud. Después, una respiración tranquila y una visualización sencilla, una luz que te envuelve. Esa luz no proviene del exterior, sino de la conciencia que habita en cada célula. Al colocar una mano sobre el pecho y otra en el abdomen, y simplemente escuchar, el cuerpo empieza a responder. No necesita ser forzado, solo requiere liberarse del ruido que lo desconecta. Todo cambio físico comienza en el plano sutil y se manifiesta luego en la materia. Antes de que una línea aparezca en la piel, suele haber una idea que la precede. Detrás de cada dolencia hay una emoción contenida. Y toda enfermedad se gesta en un desequilibrio energético antes de alcanzar el cuerpo físico. Nadie está dañado en esencia, solo fuera de sintonía. Cuando el campo recupera su armonía, el cuerpo sigue ese ritmo. Existe una manera de comunicarte con las células, no con palabras, sino con vibraciones. Ese lenguaje, aunque olvidado por muchos, tiene el poder de alterar la percepción del tiempo. La edad no está determinada por fechas, sino por la frecuencia que se emite cada día. Durante mucho tiempo se creyó que el cuerpo seguía un destino biológico inalterable. Sin embargo, presencié cómo una mujer de avanzada edad transformaba su diagnóstico sin recurrir a métodos convencionales. Su herramienta fue algo más antiguo que cualquier tecnología, la vibración. Ella no hablaba de juventud, la encarnaba. Y su cuerpo, como si hubiese recibido nuevas instrucciones, respondió. Comprendí entonces que no se trata de resistirse al paso del tiempo, sino de ofrecerle al cuerpo una nueva información. Las células recuerdan, pero también escuchan. La ciencia habla de epigenética, como el entorno modifica la expresión genética sin alterar el código original. Ese entorno incluye sonido, intención y emoción. Vi con mis propios ojos a un sanador antiguo posar sus manos sobre el pecho de personas enfermas y emitir un canto casi inaudible. No era una melodía, era una frecuencia específica. Y los cuerpos, como si fueran cuerdas tensas, comenzaban a vibrar en una nueva sintonía. Le pregunté por su método y dijo, las células son instrumentos. Si das con la nota exacta, se afinan solas. El cuerpo responde a señales, no a fuerza. Según ciertas investigaciones, las células reaccionan más a lo que sienten que a lo que comen. Un sentimiento intenso puede crear un campo bioquímico. Si se repite, cambia el estado celular. Si se prolonga, se vuelve parte de la biología. Vale la pena preguntarse, ¿qué emoción predomina en tu vida cotidiana? ¿La comunicación interna con tus células está marcada por temor o por fortaleza? ¿Les recuerdas constantemente el desgaste o les transmites renovación? Este proceso no se trata de imponer una idea, sino de permitir que la memoria profunda se reactive. En lugar de imponerle al cuerpo una narrativa de deterioro, simplemente dejé de repetir que estaba perdiendo vitalidad. Comencé cada día en silencio, reconociendo la labor constante de mis células. No buscaba evidencias externas, notaba transformaciones internas, mayor claridad, un paso más liviano, una presencia distinta.
Para hablarle al cuerpo en su propio idioma, no bastan afirmaciones vacías. La vibración auténtica surge de tres componentes: una intención bien definida, una emoción verdadera que la acompañe y la constancia para sostenerla en el tiempo. El cuerpo, como un instrumento, se entrena con práctica. Un ejercicio transformador consiste en cerrar los ojos, llevar las manos al corazón, respirar de manera profunda y, al exhalar, repetir internamente una frase cargada de sentido. Por ejemplo, mis células vibran en renovación. Cada latido trae claridad. Sin buscar efectos inmediatos. La semilla florece cuando se suelta la expectativa. El sonido también forma parte de esta medicina. Se ha demostrado que ciertas frecuencias musicales influyen en la organización celular, no como un acto místico, sino como un fenómeno físico. He utilizado cuencos, mantras, incluso mi voz, y he presenciado cómo el cuerpo agotado respondía más a un tono armonioso que a suplementos artificiales. El cuerpo no se nutre solo de alimentos. También se alimenta del entorno sonoro, emocional y vibracional. Cuando ese entorno es coherente, el cuerpo recuerda su equilibrio original. La frecuencia que se busca ya está en uno mismo. No hace falta seguir a nadie ni encontrar la canción perfecta. Cada respiración consciente, cada gesto genuino, cada momento de gratitud, es una nota en la sinfonía interna. Y cuando esa vibración se vuelve habitual, la célula responde, el cuerpo se reorganiza y la edad pierde relevancia. Algunas frecuencias específicas pueden activar procesos de regeneración, armonía y despertar interno. El cuerpo es un instrumento esperando ser afinado. Existen sonidos que restauran y otros que perturban. No lo aprendí en un libro, sino a través de la experiencia. Una noche invernal, mientras el silencio cubría todo, alguien hizo resonar un cuenco tibetano en la sala de un monasterio. No vi a la persona, solo percibí el sonido. Esa vibración no se limitó al aire, atravesó mi cuerpo, especialmente el pecho, como si evocara un recuerdo antiguo, algo que el cuerpo aún sabía, aunque la mente lo hubiera olvidado. Comprendí entonces que la vibración puede reparar. Desde aquel momento, dejé de buscar alivio únicamente en las hierbas o en las palabras y comencé a considerar el sonido como un agente sanador. Cada célula tiene su propia frecuencia, cada órgano, su tono particular. Fabián Mamán, músico y terapeuta francés, observó que las células responden a las frecuencias, las disonantes las alteran, mientras que las armónicas las equilibran. La música, más allá de provocar emociones, organiza los sistemas internos. No se trata solamente de melodías complejas. También cuentan la voz que utilizamos, los pensamientos que sostenemos y los ruidos que nos rodean. Cada sonido deja una marca sutil en nuestro campo energético y esa marca influye en nuestra salud. Incluso el silencio es escuchado por el cuerpo, aunque es la armonía la que genera una reacción más profunda. Durante mi trayecto conocí a un hombre mayor, ciego, que sanaba con su canto. Su voz no era perfecta, pero sí auténtica. Cantaba con intención, y quienes acudían a él salían transformados. No era su poder el que obraba el cambio, sino que su vibración despertaba la que yacía dormida en los otros. Una vez me confió algo que marcó mi memoria: no existe dolencia que no ceda ante la frecuencia adecuada, solo hay que recordarla. Algunas culturas comprendieron esto hace siglos. Cantos sagrados, sonidos rituales, vibraciones vocales, todos tenían como propósito reactivar centros internos y restablecer el equilibrio perdido. Hoy se reconoce que ciertas frecuencias provocan respuestas específicas en el cuerpo. Algunas alivian, otras energizan. No son conceptos abstractos, sus efectos pueden medirse en la actividad neuronal, el ritmo del corazón y las emociones. La voz, herramienta innata pero muchas veces ignorada, posee un poder regenerador. No se requiere de instrumentos sofisticados, el propio sonido interno basta si se lo utiliza con conciencia.
No es cuestión de entonar con precisión, sino de resonar con presencia. Al emitir un sonido sencillo desde el pecho, se pueden percibir cambios sutiles, algo se libera, se ilumina, comienza a despertar. La vibración, al fin y al cabo, es expresión de la vida. Los mantras, secuencias de sonido que transforman la mente, no son fórmulas mágicas. En sánscrito, mantra se traduce como herramienta del pensamiento. Uno que llegó a mí desde una tradición tibetana es Soam, que significa yo soy eso. Al repetirlo, sentía como mi estructura interna se reorganizaba, como si hilos invisibles tejieran nuevamente mi campo energético. No se trata de creer, sino de sentir. Lo que restaura no es la fe, sino la vibración precisa que alcanza el punto justo. La armonía tiene más fuerza que cualquier diagnóstico. He sido testigo de cuerpos que, según la ciencia, estaban desahuciados, recuperar su brillo a través de la música, el canto o el sonido interior. No por arte de magia, sino porque toda forma tiene su raíz en una vibración. Al modificar esa vibración, se transforma también la forma, la piel, la sangre, el aliento, todo se adapta. Por eso, la verdadera renovación no comienza en la superficie, sino en la frecuencia que habita en lo más profundo. En otro momento, comprendí que la respiración también es una vía hacia esa transformación. No se envejece por el paso del tiempo, sino por la escasez de aliento. Durante años respiré como todos, de manera automática, sin notar su poder. Hasta que conocí a una mujer de edad avanzada que irradiaba vitalidad. Su piel conservaba frescura, sus ojos chispeaban, y su voz parecía recién nacida. Cuando le pregunté cómo lo lograba, no mencionó remedios ni linajes. Solo dijo que había aprendido a respirar como si cada inspiración devolviera la vida, y cada exhalación liberara lo que ya no servía. Ese día entendí que el aire no es solo una función biológica, sino una inteligencia en movimiento. Respirar con conciencia transforma la percepción del tiempo y del cuerpo. El primer acto al nacer no fue hablar, sino inhalar. Y al partir, lo último será una exhalación. Entre ambos extremos, la respiración moldea la existencia. El temor encoge el aliento, la tristeza lo apaga, el amor lo expande, y la atención lo transforma. Cuando se respira sin pensar, apenas se sobrevive. Pero al hacerlo con intención, comienza la regeneración. Esto no es solo intuición, la ciencia lo respalda. Hay quienes han demostrado que, mediante técnicas respiratorias, es posible modificar el sistema inmunológico. No se trata de dones únicos, sino de prácticas recuperables. Estudios señalan que la respiración profunda puede disminuir la inflamación, equilibrar el sistema hormonal y activar genes vinculados a la longevidad. Más allá de los estudios, lo viví en carne propia. Durante una sesión intensa de respiración, sentí como una corriente cálida ascendía por mi columna. No era sugestión, era energía que había estado dormida y, por fin, se despertaba. El arte del pranayama, olvidado por muchos, trata justamente de esto. Prana es la energía vital, y ayama, su expansión. Respirar no es simplemente llenar los pulmones, sino activar redes sutiles. Una de las prácticas que más transformó mi ritmo fue la respiración alternada, conocida como Nadi Sodhana. Este ejercicio depura canales energéticos y equilibra los hemisferios del cerebro. Al hacerlo, algo interno se aquieta y se alinea. Después, inhala por la fosa nasal derecha y repite el proceso. Mantén esta práctica durante unos minutos, luego presta atención a lo que ocurre en tu interior. Respira como si cada inhalación fuera la primera de tu existencia. El oxígeno no solo sustenta la vida, también la enciende. Cada célula lo necesita, pero no basta con respirar por reflejo, lo que transforma es el oxígeno consciente. Cuando inhalas desde el abdomen, de forma lenta, profunda y presente, estás enviando un mensaje claro a tu sistema nervioso: estoy a salvo, puedo soltar el miedo, no hay urgencia.
En ese instante, el cuerpo deja el estado de alerta y se abre al proceso de regeneración. Esa es la verdadera alquimia, no se trata de convertir metales en oro, sino de transformar el estrés en energía vital, el aire en fuerza renovadora. La juventud no se ha ido, solo reposa, dormida, en tu respiración. En los momentos más sombríos, cuando sentía que el desgaste interno era mayor que el externo, volví al aliento. No al aire del entorno, sino al que se convierte en presencia. Al inspirar, sentía luz entrando, al exhalar, dejaba ir el peso acumulado. Poco a poco, la energía volvió, no como una tormenta desbordante, sino como una brisa sutil que me recordaba quién era. Respirar con intención puede convertirse en una práctica cotidiana. No es necesario alterar toda tu vida, basta con hacer pausas conscientes, conectarse con el propio ritmo y permitir que el alma respire. Cerrar los ojos, inhalar en tiempos marcados, sostener el aire, exhalar y permanecer en silencio por un momento más. Como si se tocara una puerta que no se abre hacia el mundo, sino hacia el interior. Una puerta donde la vitalidad no se compra ni se pierde, simplemente se despierta. La manera en que te alimentas también afecta no solo al cuerpo físico, sino al campo de energía que te rodea. Algunos alimentos envejecen, otros nutren desde un nivel más sutil. No se trata solo de nutrientes, sino de vibración. No eres únicamente lo que comes, sino lo que sientes al comerlo. Durante mucho tiempo comí por necesidad, luego por costumbre, más adelante por sanación. Sin embargo, el mayor cambio llegó cuando comprendí que podía alimentarme para elevar mi energía. No todo lo que llena nutre. Algunos productos se sienten pesados, aunque parezcan saludables. Otros, en cambio, por más simples que parezcan, brillan con una energía distinta. Conocí a una mujer que enfrentaba una enfermedad degenerativa. Su cuerpo se debilitaba, pero sus ojos seguían vivos. Cuando le pregunté cómo había encontrado el camino hacia la recuperación, me dijo que empezó a consumir solo lo que vibraba en amor y dejó atrás todo lo que no. Aprendí entonces que el organismo no se sostiene únicamente con calorías, proteínas o vitaminas. También se alimenta de frecuencia. Mientras la medicina moderna analiza componentes, las tradiciones antiguas percibían una energía más sutil, la fuerza vital presente en cada alimento. Algunos la llaman prana, otros chi, otros simplemente luz viva. Los alimentos frescos, cosechados recientemente, la conservan. Los procesados, congelados o alterados, la pierden. Aunque no siempre pueda medirse científicamente, el cuerpo lo percibe. Cuando comes algo vivo, tu energía se expande. Cuando consumes algo desvitalizado, esa energía se reduce. No necesitas instrumentos complejos para reconocerlo. Observa cómo te sientes después de comer, más liviano o más cargado, lleno de vitalidad o adormecido, tu piel resplandece o se apaga con el tiempo, tu digestión fluye o se bloquea. Los alimentos que favorecen la renovación no solo impactan los órganos, también elevan tu vibración. Y al elevarla, el cuerpo comienza a reconstruirse en lugar de deteriorarse. Algunos ingredientes que siempre están presentes en mi mesa son frutas maduras expuestas al sol, como uvas, mangos y moras, vegetales de hoja verde, como espinaca, albahaca y berros, semillas vivas como la chía. El lino y el sésamo, brotes germinados que simbolizan vida en expansión, miel cruda, fuente dorada de alta frecuencia, agua pura o de manantial, que no solo hidrata, sino que armoniza. Pero más allá de lo que se consume, importa cómo se hace. Comer en calma, sin ansiedad ni culpa, transforma el efecto del alimento. Incluso lo más nutritivo puede volverse tóxico si se ingiere en medio de la ira o el desespero. Lo que envejece no siempre es el contenido del plato, sino la desconexión al comer. Comer frente a pantallas, sin gratitud ni atención, interfiere con el proceso digestivo. Muchos productos industriales tienen etiquetas limpias, pero energía ausente.
Fueron creados sin intención, sin conciencia, y eso también se absorbe. Preparar los alimentos es un acto profundo. Quien cocina transmite su estado al plato. Si lo hace con presencia, genera sanación. Si lo hace bajo tensión, puede inducir caos interno. Por eso, bendecir lo que se va a comer no es un gesto vacío, es una manera de codificar la energía. Antes de cada comida, suelo colocar mis manos sobre el plato, respirar hondo y desear que ese alimento despierte la vida que aún duerme en mí. Entonces como, no para llenar un vacío, sino para reconocer la vida misma en cada bocado. El hambre del alma no se sacia con comida, pero el acto de alimentarse puede recordar lo esencial. Cada comida puede convertirse en una experiencia sanadora. No se trata de lograr una perfección estricta, sino de actuar con coherencia, preguntándose con honestidad, ¿esto que estoy por ingerir me acerca o me aleja de la vida? Mientras dormimos, otra parte de nuestro ser despierta para reparar lo que el día desgastó. Durante muchos años descansé sin verdaderamente recuperarme. Mi cuerpo se recostaba, pero mi espíritu seguía en lucha. Soñaba con temores, despertaba con fatiga. Cada mañana sentía que algo en mí se volvía más antiguo. Todo cambió cuando escuché a un sabio decir que el verdadero descanso no depende de las horas dormidas, sino de la entrega con la que uno se rinde al sueño. Aquella noche, dejé de resistirme. No dormí como quien huye, sino como quien retorna. Y por primera vez, el descanso me envolvió como un templo invisible, sanando desde adentro. Al abrir los ojos, comprendí que no solo había descansado, algo en mí se había restaurado. El sueño actúa como un laboratorio silencioso donde el organismo inicia su proceso de reparación. Durante la jornada diaria, la mente se mantiene activa, el cuerpo ejecuta tareas, consume energía y enfrenta tensiones. Pero cuando cae la noche, se despliega una estrategia interna que opera sin nuestra intervención consciente. Mientras dormimos profundamente, el cuerpo libera sustancias como la hormona del crecimiento y la melatonina. En ese estado, los tejidos se renuevan, el sistema inmunológico se reorganiza y las toxinas se eliminan con eficacia. El cerebro, lejos de desconectarse, entra en una fase de reprogramación. Si al dormir hay una intención consciente, incluso los pensamientos tienden a depurarse. Se ha observado que las ondas cerebrales durante el sueño profundo se asemejan a las que se generan en estados meditativos elevados. Esto sugiere que un descanso profundo puede acercarnos a realidades sutiles, pero no todo tipo de sueño tiene ese poder regenerador. La cantidad de horas no garantiza bienestar, es la calidad energética con la que se accede al descanso lo que determina su efecto. Si el cuerpo se entrega al sueño cargado de ansiedad, enojo o temor, las frecuencias asociadas al estrés continúan dominando. En lugar de restaurarse, el organismo se desgasta. Dormir no es simplemente desconectarse, es soltar el control, entregarse a lo desconocido con confianza y permitir que una inteligencia profunda tome el mando. Existe una forma de reposar que favorece la vitalidad y no depende solo de hábitos, sino de preparar un ambiente interior adecuado. Reducir los estímulos, entrar en quietud, respirar de forma consciente, agradecer en silencio lo vivido y pronunciar afirmaciones suaves antes de dormir puede transformar el acto de descansar en un proceso alquímico. En la oscuridad total, donde la hormona del sueño puede activarse con plenitud, el descanso se convierte en un espacio sagrado. En ciertos sueños, he recibido símbolos, escenas y mensajes que parecían no surgir de mí. Un bosque que se abría, una luz que rozaba mi rostro, una voz desconocida que susurraba verdades no aprendidas. Algunos sueños no son solo proyecciones mentales, pueden ser visitas, comunicaciones del alma o procesos energéticos que exceden lo racional. Cuando se ignora el valor del sueño, el cuerpo pierde su compás interno. Las funciones hormonales se alteran, la inflamación aumenta, la mente se enturbia y los signos de envejecimiento se aceleran.
Pero cuando el descanso se honra como parte de una dimensión más profunda de la vida, el cuerpo responde y se renueva, incluso sin que lo percibamos conscientemente. Descansar de verdad implica confiar. Confiar en que se puede soltar el mando. Confiar en que el organismo posee una sabiduría propia. Confiar en que, aunque no veamos lo que ocurre, algo esencial se está activando desde adentro. Cada noche se presenta como una oportunidad de dejar atrás lo viejo y despertar con mayor claridad, más livianos, más conectados con nuestra esencia. La estructura genética no es un destino inamovible, sino un lenguaje dinámico que responde a las señales de nuestra conciencia. Durante mucho tiempo se pensó que el ADN definía la vida de forma definitiva, como un guión que no se podía modificar. Sin embargo, ciertas experiencias interiores han revelado que esta visión es limitada. El código genético tiene la capacidad de adaptarse a nuestras emociones, pensamientos y creencias. Recuerdo el caso de una niña con una condición hereditaria considerada irreversible. Su entorno fue transformado, rodeada de imágenes positivas, sonidos armónicos y afecto constante, comenzó a mejorar. El material genético no cambió, pero su interpretación sí. La genética no es una celda, es una melodía abierta, y cada individuo es quien la interpreta. Se ha observado que las emociones pueden influir en la forma del ADN, no modificándolo directamente, sino afectando su configuración y activación. La mayoría de nuestro material genético permanece inactivo, esperando señales que no provienen de la ciencia, sino de la experiencia interna. Cuando una emoción elevada, como la gratitud, se sostiene en el tiempo, el cuerpo libera sustancias que alteran la expresión de los genes. Al visualizarse con salud, juventud y plenitud, se generan frecuencias que el cuerpo puede interpretar como estímulos de cambio. Esta no es una idea mística, sino una aplicación de principios energéticos al funcionamiento celular. No se trata de manipular la genética con métodos complejos, sino de crear un entorno interior propicio para que emerja su potencial dormido. Esto implica cultivar coherencia entre pensamiento, emoción y respiración. Imaginar el ADN como una espiral de luz que responde a nuestra presencia. Pronunciar palabras cargadas de intención. Entrar en silencio profundo donde el cuerpo se apaga y lo esencial se enciende. En una ocasión, durante una meditación prolongada, experimenté una vibración que recorrió mi columna y ascendió hasta la parte superior de la cabeza. No fue doloroso, sino intenso y sagrado. Supe, sin duda, que algo ancestral se estaba despertando en mí. A partir de ese momento, percibí cambios en mi cuerpo, en mi percepción y en mi capacidad intuitiva. No fue un fenómeno inexplicable, sino la activación de una memoria biológica dormida. Lo más valioso que poseemos no está limitado por lo que heredamos, sino por el nivel de conciencia desde el cual vivimos. ¿Cómo salir de ese patrón repetitivo? Siempre respondo lo mismo, no estás aquí para repetir lo viejo, sino para transformar lo que eres. Y para lograr esa transformación, necesitas comunicarte con tu cuerpo desde un nivel más elevado, sin miedo ni presión, sino desde la autenticidad. Tu ADN no es únicamente un archivo del pasado, también es un vínculo entre lo visible y lo invisible. Tú decides hacia dónde dirigir ese puente. Existe una forma de modificar la percepción del tiempo a través de una práctica ancestral, la visualización. Esta técnica, más que una herramienta mental, es un acto profundo que permite reconfigurar la realidad desde el interior. Lo que ves en tu mundo interno tiene el poder de moldear lo que experimentas en el exterior. De niño, solía imaginar para huir de la realidad. Me veía volando, sanando, siendo otro. Muchos decían que eso no tenía sentido, que no era real. Hoy sé que estaban equivocados. Todo lo que eres ahora alguna vez fue una imagen en tu mente. Si alguna vez visualizaste dolor, derrota o deterioro, también puedes imaginar salud, fortaleza y renovación. El reto no está en la dificultad de hacerlo, sino en hacia donde diriges tu atención.
Visualizar no es un simple juego de la mente, es una forma concreta de creación interna. Así lo expresaban tanto antiguos sabios como científicos contemporáneos. La neurociencia ha demostrado que al visualizar con emoción sostenida, el cerebro activa patrones similares a los que se generan al vivir esa experiencia. Se movilizan músculos, se producen hormonas, se reorganiza la química corporal. Esto significa que puedes entrenar la vitalidad desde el pensamiento. Tu cuerpo responde a las imágenes que sostienes con fuerza y frecuencia. Acompañé a una mujer que, mediante la visualización diaria, logró un notable cambio en su apariencia. Imaginaba su piel brillante, su espalda erguida, su energía fluyendo libremente. Su rostro cambió sin intervenciones externas, solo le mostró a su cuerpo una forma distinta de estar viva. Visualizar es, en esencia, permitir que el cuerpo recuerde una versión tuya que tu alma jamás olvidó. Aprendí una manera específica de practicar esto en ciertas comunidades monásticas del sur, donde el silencio y la contemplación son herramientas de transformación, no solo de calma. En esos espacios, se respira con intención, se cierra el día o se inicia la mañana con imágenes internas claras. No se trata solo de luces o formas, sino de sensaciones profundas, ligereza, firmeza, resplandor. Se visualiza con todos los sentidos, el sonido de los pasos, el roce del aire, la voz interior. Se repite una afirmación esencial: estoy regresando al cuerpo para vivir plenamente. Con el tiempo, el cuerpo empieza a seguir la imagen más fuerte que sostienes de ti. Si frente al espejo solo ves desgaste o cansancio, eso se convierte en una orden biológica. Pero si en tu mente te ves vibrando en plenitud, esa frecuencia comienza a reflejarse. Culturas antiguas ya comprendían este principio. En Egipto, los iniciados se visualizaban envueltos en luz azul. En el Tíbet, imaginaban su fuego interior disolviendo el paso del tiempo. En Grecia, los pitagóricos trabajaban con geometría sagrada para alinear el cuerpo. En pueblos originarios, se hablaba de soñar despiertos como medicina. Todas coincidían en lo esencial: lo que imaginas por dentro, toma forma fuera. No es ilusión, es coherencia energética. Cuando lo que piensas, sientes e imaginas está en sintonía, la materia responde. No eres solo un cuerpo que piensa, eres una conciencia capaz de modelar la energía, y esa energía responde a la visión más nítida que mantienes. La visualización no exige perfección, sino constancia. Como afinar un instrumento o restaurar un templo interior. Con cada práctica, la imagen se vuelve más vívida y el cuerpo más receptivo. Más adelante exploraremos cómo el silencio puede convertirse en un espacio de sanación profunda, donde el cuerpo recuerda su estado original más allá de las palabras. Cuando la mente se silencia, emerge algo más profundo. En un templo remoto, construido solo con piedra viva, aprendí el poder del silencio. Me senté frente a un fuego en círculo y durante horas no se pronunció ni una palabra. Solo se respiraba al unísono. En ese espacio sin sonidos, algo se manifestó sin tocarme, una presencia tangible. Fue ahí donde comprendí que el cuerpo ya sabe cómo regenerarse, solo necesita el entorno adecuado para hacerlo. El silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Al callar, el cuerpo baja la guardia, la mente cede el control y la energía vital empieza a fluir sin interferencias. La ciencia empieza a reconocer estos efectos. Estudios recientes revelan que la meditación profunda activa genes vinculados a la longevidad, regula hormonas del estrés y eleva frecuencias cerebrales asociadas a la sanación. Pero más allá de lo medible, existe una sensación única: regresar al centro sin moverse del lugar. Meditar no es un escape, es un regreso. Un espacio donde lo tenso se ablanda, lo bloqueado se libera y lo fragmentado se integra. En ciertos momentos, el cuerpo se apaga, la mente se entrega, y lo único que queda es una vibración sutil, constante.
Ese es el campo profundo del que todo proviene, donde el cuerpo ya no recuerda el dolor, sino su diseño perfecto. Así se practica el silencio regenerador. No es necesario un santuario ni una ceremonia. Solo hace falta respeto. Bastan unos minutos de quietud, sin estímulos, sin música, sin luces intensas ni expectativas. Cierra los ojos y permite que la respiración se vuelva pausada. No intentes controlar el proceso. Deja que los pensamientos surjan y desaparezcan como nubes en el cielo. No luches contra ellos. Solo míralos pasar. Lleva la atención al cuerpo, sin analizar nada. Solo percíbelo desde adentro y quédate ahí, incluso si la mente intenta escapar. Al comienzo, parecerá que nada ocurre. Pero, con el tiempo, el cuerpo empieza a restaurarse desde lo profundo, desde un lugar que no requiere comprensión para iniciar una transformación. La realidad sutil no responde al esfuerzo ni al control, sino al espacio vacío. Cuanto más se disuelven el ruido, los juicios y las exigencias, más libremente puede moverse la energía. Hay quienes han nombrado ese espacio como un campo de potencial ilimitado, un ámbito sin tiempo donde coexisten todas las posibilidades, lo que fuiste, lo que eres y lo que aún puedes ser. Al conectar con esa dimensión desde la plena presencia, el cuerpo accede a formas de sabiduría que escapan a la ciencia convencional. En ese estado no se necesita actuar, solo habitar el momento. Y esa presencia es una de las frecuencias más poderosas del universo. El verdadero renacimiento no comienza con un tratamiento, sino en el silencio. En ese vacío no hay edad, no hay historias, no existen fronteras. He visto cómo algunas personas rejuvenecen no por fórmulas externas, sino por entregarse con constancia a esa calma profunda. La piel cambiaba, la mirada se encendía, la respiración se volvía serena, como si el tiempo dejara de apresurarlas. En ese instante en que el silencio es real, todo se reinicia. Ese encuentro interior puede hacerse ritual, no por obligación, sino como una forma de recordar. No hace falta un horario fijo ni una cantidad exacta de minutos. Basta con detenerse, aunque sea brevemente, en medio del día. Apagar el ruido, silenciar los pensamientos y sentarse con el cuerpo como quien espera una verdad silenciosa, no un milagro. Rejuvenecer no es una meta. Es una consecuencia natural cuando la energía interna se enciende. El propósito del alma no es extender los años, sino vivirlos con plenitud. El cuerpo se marchita cuando la llama interna se apaga. Pero si esa chispa se activa, todo puede recordarse. Porque la vitalidad no depende del reloj, sino del vínculo con lo esencial. Este es solo el cierre de unas palabras, no del camino. El viaje real no sigue rutas marcadas ni se mide en tiempo. Es una travesía hacia adentro. Hay algo que no se encuentra en los libros ni en los análisis. Es ese fuego invisible que sentimos al estar verdaderamente vivos. Ese que se despierta al amar, al crear, al reír sin reservas. Esa llama es lo que sostiene la vida. Cuando se extingue, el cuerpo envejece, no por el paso del tiempo, sino por la pérdida de sentido. Renacer no es una cuestión física. Es un movimiento profundo del espíritu. Los sabios que conocí, de diferentes rincones del mundo, coincidían en lo esencial: cuando hay dirección, no hay desgaste; cuando hay pasión, no hay declive; mientras el alma conserve su luz, no existe un final verdadero. No vinimos a durar. Vinimos a encendernos. Mientras esa llama arda en lo que amamos, en aquello que nos conecta con algo más grande, el cuerpo responde. La juventud más auténtica nace de un alma viva. He visto cuerpos esculpidos acompañados de miradas vacías y rostros arrugados con ojos que transformaban la atmósfera. ¿Quién vivía más? ¿Quién conservaba la luz en la mirada? La vida no se cuenta en latidos, sino en presencia. Y esa presencia nace del fuego interno.
Ese fuego que olvidaste al comenzar a vivir según las exigencias de otros, al renunciar a tus sueños por temor, al silenciar tu voz para encajar. Pero esa llama nunca se extinguió. Solo quedó oculta bajo la ceniza, esperando el momento adecuado para resurgir. Y no se recupera con esfuerzo ni sacrificio. Solo con sinceridad. Pregúntate con honestidad, ¿qué me apasiona de verdad? ¿Qué parte de mí ha sido silenciada? ¿Qué haría aunque nadie lo reconociera? ¿Qué me hace sentir eterno? Y cuando tengas las respuestas, habítalas, no para alcanzar algo, sino para reencontrarte. La renovación sucede cuando el alma deja de resignarse. No estás envejecido por lo que viviste, sino agotado por lo que dejaste pendiente, por lo que pospusiste, por lo que creíste perdido. Pero si algo logra encenderte otra vez, aunque sea mínimo, la vida empieza a fluir de nuevo y el cuerpo lo nota. No es la edad lo que importa, sino la temperatura interior. No tengo inmunidad frente al tiempo, pero ya no envejezco de la misma forma. Encontré algo que no se deteriora, mi camino. No vine a rescatar al mundo, sino a recordar que la enfermedad puede ser una señal y la vejez una desconexión, no una condena. Y que todo puede transformarse si se reaviva la chispa. Este es el verdadero misterio, no hay juventud sin alma, ni alma viva sin un sentido, ni propósito sin verdad. Vive desde esa verdad. Permítete arder, crear, sentir, sanar. Haz de tu existencia una llama tan viva que el cuerpo no tenga más opción que seguirte. Porque el alma no se marchita, se expande. Y si tú te expandes, el tiempo ya no podrá detenerte.